la semana pasada, yo sé que no es tan fácil que nosotros nos grabemos tantos reyes, son 30 y pico. Pero, como mientras nosotros estemos con vida, vamos a estudiar la Biblia, algo que se quede hoy grabado, y en un próximo episodio entonces veremos cómo el Señor va grabándonos a nosotros, porque nosotros podamos preguntarnos por qué tenemos que estar estudiando estos reyes. Son formas de cómo Dios trabaja en el pecado del humano. Y están como ejemplos, como dice el apóstol Pablo, para que nosotros no lo cometamos esos errores. Por lo pronto, el día de hoy vamos a ver un poco esta cronología de los reyes de Judá, que es lo que estamos estudiando. Yo sé que no se ve tan claro, pero quiero presentársela varias veces para que nosotros podamos grabarnos, por lo menos si nos vamos de esta clase conociendo 5 reyes de 19, ganamos. Por lo menos si conocemos 5. Y en una próxima etapa añadimos 2 más, y así sucesivamente. Porque yo sé que es difícil que nosotros podamos retenerlos. Entonces, la semana pasada, nosotros... ¿cuáles son los primeros? ¿Cuál es el primer rey de Israel? ¿El segundo? David. ¿El tercero? ¿El cuarto? Roboam. Jeroboam es ¿de dónde? Y todavía no nos toca. Para no confundirlos, yo no he querido mezclar los reyes del norte y los reyes del sur, sino que todos trabajemos con esta línea. Porque de esta línea, los reyes del norte terminaron su tiempo de reinado mucho antes. Este fue un reinado mucho más largo. Y cada uno de estos reyes cometió errores y pagaron consecuencias. Y nosotros debemos de aprender cuáles fueron los errores que ellos cometieron, que fueron abominación para Dios. Alguito, ¿alguien se acuerda del rey Asa? Alguito. Empezó bien y terminó mal, pero sí lo quise. Muy bien. Casi todos comenzaron bien. ¿Algún otro detalle? Que no quitó todos los lugares altos, pero por lo menos no dejó que su mamá hiciera de reina madre. Muy bien. Ven, poco a poco. ¿Alguien recuerda algo de Josafat? ¿Perdón? Dios lo castigó a él por hacer un tío con unos enemigos que estaban en guerra y hicieron... Él hizo alianza con reyes del norte. Exacto. Y hablamos de eso. Exacto. A él es que lo vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar el día de hoy al rey Joram, al rey Ocasías, a la reina Talía y a Joás. Esos 4 reyes lo vamos a estudiar el día de hoy. Yo sé que son muchos, pero tengo que darlo, no me puedo detener con cada uno de ellos. Ok. No me lo coge el PowerPoint. No me lo coge. Yo lo intento ponerlo gigante, pero no me lo pone. Entonces, tenemos a Joram, que es el próximo rey. ¿Joram era hijo de quién? Muy bien, ven. Joram era hijo del rey Josafat. Tenía 32 años cuando asumió al reino de Jerusalén. Y reinó solo 8 años. Dice Segunda de Crónicas, sin embargo, siguió el ejemplo de los reyes de Israel. Cuando se dice que siguió el ejemplo de los reyes de Israel, ¿qué especifica la Biblia aquí? Porque todos los reyes de Israel, del norte de Israel fueron malos. Dijimos que el norte, Efraín e Israel, los 3 es lo mismo en la Biblia.
el norte, Efraín e Israel. Y cuando la Biblia dice que hicieron lo que los reyes de Israel habían hecho, es hablando de que fueron muy malos. Y dice que el rey Joram había cogido el ejemplo de los reyes de Israel y fue tan perverso como el rey Acá. Eso es una acusación muy grande. El rey Acá y el rey Manasés se consideran los peores reyes que tuvo el reino del norte. Y cuando están básicamente comparando la maldad de uno con el otro, y lo están mencionando porque fue muy malo. Se casó con una hija del rey Acá. ¿Quién era el esposo de Acá? Jezabel. Así que Joram hizo lo malo a los ojos del Señor. No obstante, el Señor no quiso destruir la dinastía de David, porque había hecho un pacto con David y le había prometido que sus descendientes seguirían gobernando, brillando como una lámpara para siempre. Ustedes saben que Dios muchas veces tiene planes con la familia de nosotros. Y se levanta un miembro de la familia que es como para obstaculizar el propósito que Dios tiene en la familia. Exacto. Es duro eso. Aquí Dios le había dicho a David que el linaje de él, de ahí vendría el Cristo. Nuestro Cristo, porque la palabra Cristo lo que significa es Mesías. Que de ahí vendría el Mesías. Entonces, este hombre estuvo a punto de que esa dinastía se rompiera. Miren lo grave que fue todo lo que él hizo. Porque Dios había hecho pacto con David y las promesas de Dios están por encima de los hombres. Cuando Joram se afianzó firmemente en el trono, mató a todos sus hermanos. Oigan bien, miren si era malo. Su papá, el rey Josafat, tenía hijos menores que él. Usualmente se usaban el mayor para que el mayor fuera el que heredara el trono. Este hombre estaba casado con una hija de Acá, que se llamaba Atalía. Atalía lo motivó a él. Bueno, Josafat quería que él fuera el rey y tenían buenas posiciones económicas a todos sus hijos y lo tenía por toda el área de Judá, con buenas casas, eran ricos, se pudiera decir. Y esta perversa mujer hizo que él matara a todos sus hermanos para que no hubiera riesgo de que le quitaran el trono. Pastora. Esa es el rey Joram, que era el que estaba casado con Atalía. Atalía con la que hizo. Pero fue Atalía la que hizo ese. Ella fue la que lo motivó a él para que él matara a todos sus hermanos. Eso fue tremendo. Al grado de que vamos a ver el final de la historia de ellos, de cómo el reino del sur lo catalogó a él como rey. Un rey malo. Mató a toda su descendencia para quedarse solamente él reinando. Hasta el profeta Elías escribió una carta para mandársela a él. Esto nosotros lo encontramos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 21. Y la carta que el profeta Elías le escribió a Joram dice: esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David. Tú no has seguido el buen ejemplo de tu padre Josafat, ni el de tu abuelo Asa, rey de Judá. En cambio, has sido tan perverso como los reyes de Israel. Has llevado al pueblo de Jerusalén y de Judá a rendir culto a los ídolos, tal como lo hizo el rey Acab en Israel. Incluso has matado a tus propios hermanos, hombres que eran mejores que tú. Por eso ahora el Señor está a punto de herirte con un fuerte golpe a ti, a tu pueblo, a tus hijos, a tus esposas y a todo lo que te pertenece. Sufrirás una grave enfermedad abdominal que se empeorará cada día hasta que te salgan los intestinos. Sí, y sufría de ¿cómo se llama? Esto es tremendo. De Crohn, de la enfermedad de Crohn, de los intestinos. Tremendo le pasó a este hombre. Pero eso fue por llevarse de la mala mujer con la que se había casado, porque ella fue la que le aconsejó hacer todas estas cosas. Esa carta se le envió el profeta Elías a él. El castigo dice que después el Señor incitó, mire,
a veces nosotros estamos pasando por dificultades y estamos pasando por pruebas y le echamos la culpa a todo el mundo. Le ponemos nombre a nuestras pruebas. Y se nos olvida que el que orquesta todo es Dios. Todo. A mí no me vengan a hablar de Satán, porque Satán es un enviado de Dios. Como Dios no hace el mal, Dios utiliza a Satán para que Satán haga el trabajo sucio. No. ¿Cómo que no? Explícame. Bueno, como no podemos detenernos un poquito aquí, Satán es un ser creado por Dios. Y Satán hace lo que Dios le permite. O lo que Dios. Pero él no actúa por su cuenta. Él es un agente de Dios. Dios no tienta. Entonces Satán tienta. Pero Mandado, dejado que Dios lo haga. Pero no. Yo no estoy cambiando lo que he dicho. Lo que dije desde el principio lo sigo reteniendo hasta ahora. Satán es el agente de Dios. Lo que pasa es que la gente se le... Porque tenemos que quitar de nuestras mentes que hay una guerra entre Dios y Satán. Por favor. Dios es soberano. Y Él hace lo que quiere cuando Él quiere, porque este mundo es Él el que lo gobierna. A Dios no se le ha ido del control. Lo que pasa es que el hombre ha elegido cosas de estar del lado del mal. Pero no es que Satán y Dios que están en competencia. El hombre utiliza las estrategias del mal, que es diferente. Nosotros tenemos, yo lo he explicado muchas veces, múltiples evidencias en las escrituras. Cuando Pedro, el diablo le pidió permiso a Dios para zarandear a Pedro. ¿Y qué le contestó Cristo? Cristo le dijo, yo he orado para que tu fe no falte. O sea, le dimos permiso de que lo hiciera, de que te zarandee. Con Job también lo hizo. Y aquí miren esto. El Señor incitó a los filisteos, a los árabes, pueblos que vivían cerca de los etíopes, para que atacaran a Morán. ¿Quién lo hizo? El Señor. Es Dios el que hace. Dios levanta la guerra y Dios da paz. Amén, así es. Y nosotros nos desenfocamos cuando creemos que Satán no tiene con el pie pisado. No, Señor. Dios tiene control de nuestras vidas y utiliza lo que tenga que utilizar para que sus propósitos se cumplan. Amén, así es. Tenemos que tener esa fe, porque si nosotros creemos que Satán está compitiendo con Dios, entonces nosotros le estamos dando el mismo rango de poder a los dos. O preguntar como el libro de Job, que Satanás fue a preguntarle al Señor si podía tocar a Job. No fue Satanás. El mismo Dios fue el que le dijo a Satán, tú no has considerado a mi siervo Job. Entonces, él es un agente. Aquí Dios está usando el agente del mal para que cumpla su propósito con este hombre. Porque, ¿qué nosotros acabamos de escuchar ahora? Que hubo una sentencia para Jorán. ¿Cuál era la sentencia? Que se le iba a Una salir, tremenda enfermedad. que le iba a salir el intestino. ¿Por quién llegó la enfermedad? Por el Señor se le dijo que le iba a pasar. El Señor, el castigo. No titubeen, díganlo con firmeza. El Señor porque dio. lo acabamos de leer ahora mismo. Dio. Y que, El profeta Elías se lo declaró. es que todo lo que ustedes están viendo ahí no es interpretación pastoral. Yo tengo la Biblia que le Eso estoy está leyendo. ahí, la palabra. Y para que el cristiano creyente en Dios tenga una fe sólida, tiene que entender que todas las cosas que pasan porque Por Dios. Dios lo ha permitido. Amén, así es. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:28, todas las cosas para los que aman a Dios obran para bien. Y a los Amén. Eso es todo. Sin Ahí- excepción. Ahí no está hablando el apóstol nada sin excepción, nada. Satán no puede hacer absolutamente nada en la vida de nosotros que Dios no le diga hazlo. Así es. Es que somos nosotros los que le ponemos límites, porque el algo de la Biblia siempre decía, piense que pensar no duele. Si la Biblia dice todo, es todo y nada, nada, Es que, no se puede cambiar. oigan, una de las cosas
por la cual su fe nunca va a decaer, por la cual usted siempre va a estar de pie, es cuando usted sepa, Dios tiene el control de esto. Entonces, ¿cómo es posible que cuando las cosas estén bien uno va a decir que Dios tiene el control de las cosas y cuando las cosas no están bien, oh, que Satán? Dios lo ha hecho. Dios lo ha permitido. Pastora, pero cuando Él lo permite por el pecado de nosotros. Con propósitos, no necesariamente. Job no pecó para hacer eso. Nosotros no somos Y el este escenario, muchacho- todo el escenario del Señor. Pedro no había pecado todavía y ya había un acuerdo. Y el acuerdo era ponerle esa trampa. A veces usted no ha caído en una trampa y después usted cae en cuenta, ay, ¿cómo fue que yo hice eso? Pastora, Que son en el pruebas y caso las de pruebas Pedro no y de le Job, fortalecen pero nada. en este caso que estamos viendo aquí, lo que hay Por que ver es consecuencia los de casos, pecado. ¿por qué están sucediendo? Consecuencia de pecado. Por ejemplo, nosotros muchas veces cuestionamos a Dios porque nos estamos portando bien, porque tenemos un tiempo que nos estamos dedicando a Él y estamos siendo obedientes a sus mandamientos y viene ¡pa! Y nos pasa algo. Ahí vino Satán a meter, Señor nos reprenda, a meter su mano. Dios lo dejó que entrara la mano. Sí, pero no puedes reprender, que si me reprende ese demonio. Uno lo puede hacer. No, claro que Que sí. me reprende por aquí, por allá. Porque nosotros tenemos una guerra. Claro que sí. Pero yo lo que quiero es que nosotros salgamos de esta clase entendiendo de que el diablo no tiene competencia con Dios. Él quiere destruirnos a todos nosotros. Pero hay un perímetro donde Dios le dice, cuidado si me tocas a mi hija. Cuidado si me tocas a mi hijo. Y es por eso que el apóstol Pablo dice claramente que nosotros no nos van a llegar pruebas que Dios más pesada que la que nosotros podemos soportar. ¿Pero por qué? Porque Dios conoce cómo nosotros, cada uno de nosotros estamos. Eso definitivo. Entonces, aquí nosotros estamos viendo una prueba. Dios incitó a que hubiera guerras para que atacaran a este hombre, a Joram. Marcharon contra Judá, derribaron sus defensas y se lo llevaron todo lo que había de valor en el palacio real, incluso los hijos y las esposas del rey, como lo había dicho el profeta Elías. Solo quedó vivo Ocasías, el menor de sus hijos. Después de todo esto, el Señor afligió a Joram con una enfermedad intestinal incurable. Estamos viendo aquí, ¿quién fue? El Señor. El Señor. Cada día empeoraba y al cabo de 2 años se le salieron los intestinos por causa de la enfermedad y murió con terribles dolores. Su pueblo no hizo una gran hoguera funeraria para honrarlo como se había hecho con sus antepasados. Joram tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Nadie sintió pena cuando murió y lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. Un hombre despreciado totalmente. No lo quería ni siquiera el pueblo por lo malo que era. ¿Qué aprendemos de Joram? Alguien me diga, por favor. Se casó con una mujer mala. Primer error. Yo quisiera que los jóvenes que están aquí se le entraran, y las solteras que se quieren casar, que le entren, miren por aquí, que no les salga jamás. Pero Sí, el que se crea que va a cambiar el pensamiento de alguien, de que porque ese va a ser lo que yo Pero esa quiero. mujer, era igual. Prepárense. El esposo de Atalía tenía que cuidarse de las mujeres. La hija de... La mataba, la mandaba a matar. Ok, Pero ella también tuvo una muerte fea, ¿verdad? El pueblo fue... vamos para allá ahora. Hasta ahora, estos son los reyes que hemos estudiado. Díganlo, por favor. Saúl, Todos esos nosotros hemos estudiado hasta el día de hoy. ¿Ven qué rápido pasamos? Se lo voy a dejar para que tiren sus fotos. Las historias de los reyes son maravillosas porque uno aprende. Uno aprende. Uno de los ejercicios que yo hago para yo memorizármelos a ellos es que yo no pongo una lista larga. Yo pongo una lista corta y me aprendo los pocos nombres.
Y cuando ya yo sé que yo manejo todos estos, entonces me voy para el próximo y añado uno más. Eso eran los reyes del sur. No, sur, todos sur, sí. De Judá. Todos sur, los reyes de Judá, todos. Recuerden, no vamos a tocar los reyes del norte. Si ustedes están sorprendidos por la historia de Joram, cuando nosotros entremos en los reyes del norte, Ahí sí. ahí sí que, esos sí son malos, ¿verdad? Esos sí son malos. Se vi que había otro Jorán en el otro lado. Lo hay. Bien, aquí nos vamos con Ocasías, que era el hijo de él. Recuerden que terminamos que él murió y que incluso la Biblia dice que en los últimos años era el hijo el que estaba básicamente gobernando porque el papá estaba tan enfermo que no podía tomar el control. Este fue el sexto rey de Judá, hijo de Jorán y de la señora Atalía, hija del rey Acab de Israel. ¿Eh? Este era el hijo de Jorán. Y de El Atalía. nieto De Jezabel. Hijo de ella. No, sería nieto de Jezabel, sí. Ajá, el hijo de Acab. Ocasías reinó en Jerusalén durante muy poco tiempo, 1 año duró este reinado. También él, dice 2 de Crónicas 22, siguió el mal ejemplo de la familia de Acab, pues su madre le aconsejaba que hiciera lo malo. Ustedes que son siempre las mujeres. Sí. los hombres desde que la mujer se lo Ella toma el fruto prohibido, la dañó. Es que una mala mujer es tremenda. Una mala mujer destruye el hombre, una mala mujer divide la familia, una mala mujer es tremendo, 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 eso es tremendo. Las que tengan hijos para casarse, órenle al Señor. Los que tienen niños chiquitos, comiencen a orar desde ahora para las mujeres, para que Dios les traiga mujeres y hombres que sean cristianos. Hizo lo malo ante los ojos del Señor como lo había hecho la familia de Acab. Herencia de un hombre malo. Su abuelo era malo y ellos heredaron todo lo que el abuelo hizo. En efecto, una vez muerto su padre Ocasías, tuvo como consejeros a miembros de esa familia para su perdición. Cuando Atalía, madre de Ocasías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar la familia real de Israel. Recuerden que ella no era judía. Ella era nieta de un rey sidonio, de donde habla... Era una área donde el dios principal era Baal. Y ella quería destruir el linaje de David. Eso fue un demonio tipo Herodes el Grande, que salió a matar a Cristo y mató a muchísimos niños para quitar la promesa de Dios de que el Mesías vendría. El Mesías vino y Dios le preservó la vida, aún siendo un bebecito, cuando le dijo a María y a José que se fueran para Egipto porque Herodes quería matarlo. Aquí nosotros estamos viendo también la intervención que hubo de parte de esta mujer para que esto no sucediera. Atalía contrajo matrimonio con Joram, hijo de Josafat. Recuerden que fue de Joram, del que acabamos de hablar. Atalía, este era el nieto de ella. Ocasías era su nieto. Oh, yo entendía que era su hijo. No. Ocasías, la madre de Dios, cuando Joram murió, el que tenía que era este. Atalía contrajo matrimonio con Joram, el hijo de Josafat. Ahora, para volver a hablar de lo del Mesías, una abuela que quiso frustrar los planes de Dios. Aquí está la bruja, la demonia, como ustedes le quieren llamar, de Jezabel. Al grado de que Cristo habla de ella en Apocalipsis. ¿Podemos imaginar que exista un personaje más malvado que la madrastra de Blancanieves? Esta mujer era mala. Aquí en la Biblia tenemos a uno real y a casarse con un inconverso. El yugo desigual es hasta tú vivir en tu casa con alguien que no sea creyente.
Y si son creyentes de diferentes religiones. Ya, no, por ejemplo, en el caso, si yo estoy hablando de que tú tengas tu casa y que tú quieras entrar a alguien a tu casa, tú tienes tu hogar formado. La semana pasada nosotros estuvimos hablando de que si tú eres cristiana y tú estás casada y tú eres cristiana después de haberte casado, tú no vas a botar el marido de tu casa. Ni lo vas a cambiar. Ahora, lo que yo estoy hablando es en el sentido, por ejemplo, de tú compartir tu casa con personas no creyentes. Tú no sabes lo que esa gente hace afuera. Yo tengo a alguien que renta habitaciones y después de tener mucho tiempo con esa persona en la habitación rentada, se dio cuenta que el personaje era un brujo. Yo tenía en el salón una muchacha y yo cristiana y ella no. Entonces teníamos que repartirnos el salón. Para que ella acelerara, ponerle una bachata y para cuando yo acelerara la música cristiana. Hasta que yo dije, esto se acabó, esto es cristiano, se acabó. Sí. Porque es que la tiniebla no tiene que ver con la luz. ¿No? El apóstol Pablo lo dice ahí. O sea, esto es algo, mire, y yo le voy a decir algo. Uno lo pone esto como que lo acomoda a la necesidad que uno tiene, pero eso es muy peligroso. Nosotros estamos viendo los resultados. Es muy peligroso esto, muy peligroso. Es más, yo quiero que ustedes sepan que hay tantos tipos de desigualdad dentro de los mismos cristianos. No me voy a poner en detalle para que no se me sulfuren mucho, pero hay muchísimas diferencias entre familias que traen muchísimos problemas después. Y son cristianos todos. Yo tuve una socia que no era creyente cuando yo tenía negocios y eso era tremendo. Yo recuerdo que una vez yo invité a las mujeres de la iglesia bíblica de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de San Michelén, teníamos una reunión ahí en el negocio y la señora por el teléfono del otro lado, Dios mío, dijo una mala palabra que yo me quedé fría de la vergüenza, pero eso me lo busqué yo por haberme asociado con una persona que no era creyente y ni pidió disculpas ni nada porque este era su lenguaje. Entonces, en los tiempos mire, toda esta historia que nosotros estamos contando son historias que llevaron al pueblo de Israel a sacudirse y a tomar una decisión. Nosotros no podemos seguir así. Este pasaje bíblico de Nehemías que yo les voy a poner está después que se destituyeron todos los reyes de Judá y vinieron con una reforma. Y la reforma que trajo Nehemías, cuando ustedes ven en los fariseos, que por ejemplo si la Biblia dice que, o lo dice, los castigos que Dios había asignado en sus leyes, era que se le diera a una persona para castigarla 39 latigazos. Los fariseos, que aunque nosotros veamos que son los malos, fueron los que rescataron a un pueblo que no estaba sirviéndole a Dios. Los fariseos, así como ustedes lo escuchan, fueron los que llevaron al pueblo a alinearse con la Biblia, a alinearse con el Antiguo Testamento y a poner por ley y a practicar la ley. A ellos se les fue la mano y pusieron lo que se llama la interpretación oral de la Torá o la interpretación oral de la Biblia. Y es que si Dios decía que en el día de reposo se podían caminar solamente un día de distancia, por ejemplo, ellos caminaban menos para no pasarse y cometer una infracción. La ley levítica decía que si alguien cometía cualquier cosa, que le dieran 39 latigazos, el que le dieran 40 latigazos. Y los fariseos implantaron la ley de que eran 39, no vaya a ser que de tac y quitar y quitar y que le hayan cogido mucho gusto a los azotes que se quedaran en 39 por si acaso. O sea, era así. Ellos protegieron la Torá de Dios, protegieron los mandamientos de Dios, hicieron un cerco alrededor de lo que Dios había permitido que se hiciera y se exageraron ellos para no pecar contra Dios. ¿Pero por qué? Todo viene por todo lo que estos reyes habían hecho. Es por eso que usted dirá, ¿y qué este rey, qué este otro rey? Si nosotros aprendemos todo lo que ellos hicieron y la idolatría que ellos practicaron, nos vamos a dar cuenta por qué los fariseos eran tan rajatabla. Entonces,
Después que Dios le quitó el reinato, ya no había monarquía y ellos regresaron a Jerusalén. Nehemías dice que por el mismo tiempo me di cuenta de que algunos de los hombres de Judá se habían casado con mujeres extranjeras. Además, la mitad de sus hijos hablaban un idioma que no era el hebreo. O vamos a poner que, porque el hebreo era como el lenguaje como más sofisticado, pero era el arameo que básicamente se hablaba. No podían hablar en absoluto la lengua de Judá. De modo que confronté a los hombres y pedí que cayeran maldiciones sobre ellos. Golpeé a algunos y les arranqué los cabellos. Hay otras versiones que dice, les agarré las barbas y los sacudí por ellas. Les hice jurar por el nombre de Dios que no permitirían que sus hijos o sus hijas se casaran con la gente pagana de la religión. Por ejemplo, la Biblia va como cambiando directrices. ¿Y por qué aquí se hacía esto y aquí no se hace esto? ¿Y por qué ahora están tan rajatabla? Por ejemplo, en el tiempo que apareció Ruth, la moabita, se permitió que se casaran con una moabita. Moisés se casó con una mujer cusita, que Cus es lo que ahora llamamos Etiopía. O sea, era una mujer también diferente. Pero cuando se comenzaron a poner los problemas con que las mujeres eran las que llevaban a los hombres a la perdición, las leyes comenzaron. Esto es como que en la iglesia haya sucedido algo y nos reunamos en la iglesia. Mira, esto no funcionó, nosotros vamos a tener que cambiarlo y comenzar a trabajar por esta vía. Vamos a tener que hacer las cosas de esta manera. Y así mismo sucede en la Biblia. Porque hay gente que me pregunta, ¿y por qué fulanito de tal hizo tal cosa? Fueron habiendo reformas y fueron cambiando los estilos de ellos para acercarse más a Dios. Entonces aquí nosotros estamos viendo en el caso de Nehemías, que dice, no, esto se tiene que acabar. Esto se tiene que acabar. Aquí ningún hombre se va a casar con ninguna extranjera, porque ya Dios lo dijo. Y cuando viene el apóstol Pablo la cosa está peor, y al día de hoy un judío no se puede casar con una mujer que no sea judía. Al grado de que si un judío se casa con una mujer que no es judía, los muchachos no son judíos. Los muchachos son judíos solamente si nacen de la mujer. La mujer judía, si se casa con un no judío, el muchachito es judío. Pero si es el hombre que se casa con una no judía, el muchachito no es judío. La ley al día de hoy es así. Nehemías le sigue diciendo al pueblo, ¿acaso no fue exactamente eso lo que llevó a Salomón, rey de Israel, a pecar? Exclamé, no había rey de ninguna nación que pudiera compararse con él. Dios lo amaba y lo hizo rey sobre todo Israel. Pero incluso él fue inducido a pecar por sus mujeres extranjeras. ¿Cómo pudieron siquiera pensar en cometer esta acción pecaminosa y ser infieles a Dios al casarse con mujeres extranjeras? Y la historia es más dolorosa todavía. Él le dijo, yo le voy a dar 3 días para que ustedes voten a sus mujeres junto con sus muchachos. Y dice que había unos que lloraron y que otros le dijeron, nosotros lo haremos. Y habían otros que en sus casas, mira, lo siento mucho, pero yo tengo que seguir a mi Dios. La mandaron a todita para su pueblo con todo el muchacho. Y ellos tuvieron que casarse con mujeres para que sus tribus y sus generaciones crecieran solo de judíos. Y vete. Lo que pasa es que el pueblo se hubiera convertido en un pueblo mixto. Como los samaritanos. Como los samaritanos, que eso fue lo que pasó con los samaritanos. Entonces, él dijo, esto lo vamos a cambiar nosotros. Incluso, cuando ellos llegaron, ya los samaritanos estaban. Que eso después lo vamos a hablar, de dónde salieron los samaritanos. Bien, volviendo otra vez a lo de la clase. El reino perpetuo del linaje de David, Dios hizo paz. Recuerden que Atalía quiso destruir el linaje. Dios hizo pacto con David, que su linaje reinaría para siempre. Eso lo encontramos en 2 de Samuel. Y a la división del reino de Israel, el linaje de David quedó reinando en Judá.
Y mientras que el reino del norte fueron gobernantes de distintas tribus y fueron de distintos linajes, en el sur solamente tenían que ser hijos de David. Por tanto, Satanás estaba interesado en destruir la descendencia de David. Utilizó a Jezabel para introducir la maldad en la familia de David por medio de Atalía. Ustedes recuerdan, para que usted vea como el mal. ¿Qué quería lo que saben? ¿Qué quería saber de Elías? ¿Ustedes saben dónde se cumplió eso? Con Juan el Bautista. Exactamente lo mismo. La mujer Salomé esta le pidió a Herodes hijo, que quería la cabeza de Juan el Bautista. Y ahí, pero era realmente, era el Mesías que por todos los lados querían quitarlo del medio. Pero esa también fue incitada por la mamá, la que pidió la cabeza. Sí. Igual que Jezabel y Atalía. Ajá. Sí. La mamá le Sí, dijo a la sí, sí. hija. Sí. Tremendo. Eran brujas todas. El reinado perpetuo del linaje de David. Jorán, del linaje de David. Ahora, perfectamente bien. Y esta cosita linda se convierte en un hombre. Después que este hombre, miren, tener un líder espiritual a tu lado, estoy hablando de espiritual, eso no tiene precio. Que te aconseja y te dice lo que tú tienes que hacer. Eso no tiene precio. El tu poder, tu pena, tu llorar y tú querer hacer esto, me quiero ir por ahí, y ese líder encomendado por Dios diciéndote, no, vete por aquí, hablo de esta forma y estoy orando por ti, dirígete de esta manera. Eso no tiene precio. La Biblia especifica que mientras ese sumo sacerdote vivió, este muchacho hizo todo lo bueno para Dios, porque él hacía todo lo que el sumo sacerdote le decía. Pero después que se hizo hombre, los oficiales de Judá, oye, porque siempre, yo se lo digo aquí en la iglesia, oren en sus casas por los problemas que todavía no se ven. Porque los problemas se cocinan por abajo y después salen. ¿Y qué fue lo que pasó? Oren pidiendo protección por su iglesia. Oren pidiendo protección por sus líderes. Oren pidiendo protección por sus casas. Si usted está bien hoy, no se confíe que las cosas se cocinan por abajo. Mira lo que pasó aquí. Cuando murió el sumo sacerdote, había gente mala esperando que ese momento llegara. Y dice que se presentaron ante el rey para rendirle homenaje. Y miren cómo funcionan las cosas. Para rendirle homenaje, lo que le gusta al ser humano. Para adularlo. Y dice que él escuchó los consejos de ellos. Abandonaron el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y adoraron las imágenes de acera y de los ídolos. Debido a este pecado, la ira de Dios cayó sobre Judá y Jerusalén, y el Señor envió profetas para que los exhortaran a volver a Él, pero no le hicieron caso. El Espíritu de Dios vino sobre este personaje, Zacarías, hijo del sacerdote, hijo del sumo sacerdote, ¿ok? El que le salvó la vida, el que lo crió. Y este, presentándose ante el pueblo, declaró, así dice Dios el Señor, ¿por qué desobedecen mis mandamientos? De ese modo no prosperarán. Como me han abandonado, yo también los abandonaré. Pero ellos conspiraron contra Zacarías, hijo de Joiada. Entonces, por orden del rey, lo mataron a pedrada en el atrio del templo del Señor. Y así fue como el rey Joás, no tomando en cuenta la bondad que su papá había hecho con él, le mató a su hijo, quien al morir dijo, que el Señor vea esto y te juzgue. Esto que pasó aquí, nosotros después nos encontramos, miren aquí, en Lucas, en el capítulo 11, en el verso 51, el Señor Jesucristo hablando, Él dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios, si os digo que le será cargada a esta generación. Y después dice Cristo en Mateo 23:35 que lo asesinaron entre el altar. Cuando Él dice,
Ay, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y matas a los que te son enviados. Este Zacarías, Cristo lo está nombrando como un justo que dijo lo que Dios había dicho y lo mataron. Pero ese fue todo un mal agradecido. ¿Sabe lo que le salvó la vida? Lo cuidó, lo empoderó en su reinado, le fue bien en todo, hasta que encontró hombres aduladores y se le olvidó quién le había salvado la vida. Pero no fue el pueblo que lo mató a él después. No, El rey que mandó. fue el rey. Entonces, al cabo del año, las tropas, al cabo del año después de haber matado a Zacarías, las tropas arameas marcharon contra Joás, invadieron Judá y Jerusalén y después de matar a los líderes del pueblo, enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque el ejército arameo, oiga esto, que yo nada más pensaba en esta palabra, aunque el ejército arameo era pequeño, el Señor permitió que derrotaran a un ejército muy numeroso. Es que las cosas de Dios. Por eso es que Él dice claramente, no, mira, si a ti te están haciendo guerra 100 y Dios está contigo, los 100 van a salir huyendo. Pero si tú estás en desobediencia, por uno solo tú vas a salir huyendo. Mira aquí, porque los habitantes de Judá habían abandonado al Señor, su Dios, de sus antepasados. De esta manera, Joás recibió el castigo que merecía. Y cuando los arameos se retiraron, dejando a Joás gravemente herido, sus servidores conspiraron contra él y lo mataron. Los que estaban al lado de él lo mataron en su cama, vengando así la muerte del hijo del sacerdote, vengando la muerte de Zacarías. Luego lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el panteón de los reyes. Ok, hasta aquí. Primero Reyes, otra vez. Dígame, grámese. Lo que pasa es que como le estoy dando mucha información, yo necesito que las mentes de ustedes vuelvan otra vez y se me conecten con esta línea. Después de que ustedes estudien esto, ustedes van a ver la Biblia completamente diferente, completamente diferente. Y hoy estudiamos Joram, Ocosías, Atalías y Joás. Estudiamos 4 reyes el día de hoy. 3 reyes y una bruja. Ya lo vamos a publicar para que ustedes lo tengan y nos vemos en las próximas clases. No puedo ponerle más reyes para que no se me confundan. Ya con 4 reyes es suficiente.